En 1868, España se lanzó a un experimento político de lo más radical, su primerísimo intento de crear una democracia moderna. Se le conoce como el Sexenio Democrático, y fue, un periodo de una esperanza brutal, pero también de un caos absoluto que apenas duró 6 años. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué pudo salir tan mal y, sobre todo, tan rápido? Para entenderlo, hay que irse al principio de todo, a una revolución que lo prometía cambiar absolutamente todo. Venga, vamos a meternos de lleno. Todo arranca en 1868, con la llamada Revolución Gloriosa. Los generales Prim, Serrano y Topete encabezan un pronunciamiento militar que, básicamente, echa del trono a la reina Isabel II. Y con esto se abre una etapa política completamente nueva para el país. Y ojo, esto es clave. No era el típico golpe de Estado para cambiar a una persona por otra en el poder. No. El objetivo aquí era mucho más ambicioso. Querían implantar un sistema liberal y democrático de verdad, que la política dejara de ser cosa de 4 élites. Claro, una promesa tan grande necesitaba un manual de instrucciones, un plan para hacerla realidad. Y ese documento fue la Constitución de 1869, que es, de hecho, la primera constitución auténticamente democrática de la historia de España. ¿Y qué la hacía tan revolucionaria para su tiempo? Pues fijaos en los principios. Decía que la soberanía residía en la nación, no en el rey. Incluía una lista de derechos increíblemente avanzada: libertad de culto, de prensa, de reunión y, lo más importante de todo, establecía el sufragio universal masculino. ¿Y esto en qué se traducía? Pues en que, de la noche a la mañana, 4 millones de hombres españoles tenían derecho a votar por primera vez. Esto suponía una transformación radical, un cambio total en las reglas del juego político del país. Y aquí, claro, llega el primer gran problema. Tenían una constitución modernísima para una monarquía parlamentaria, pero no tenían rey. A Isabel II la habían exiliado, así que tocaba encontrar a un monarca con mentalidad democrática, que no fuera un Borbón y que además fuera aceptado por el resto de Europa. La búsqueda había empezado. Menuda tarea. Después de darle muchas vueltas y de buscar por toda Europa, la elección recayó en un príncipe italiano, Amadeo de Saboya. Parecía el candidato perfecto, de una dinastía liberal, dispuesto a ser un rey constitucional. Pero su llegada a España estuvo marcada por un presagio horrible. Es que hay que imaginarse la escena. Amadeo desembarca en Cartagena y la primera noticia que le dan es que su principal apoyo, el hombre que había movido todos los hilos para que él fuera rey, el general Prim, acababa de ser asesinado en Madrid. Llegaba a un país que no conocía para encontrarse a su único protector muerto. El reinado nacía, herido de muerte. Y es que la soledad de Amadeo era casi total. Su único apoyo, en teoría, el Partido Progresista, se partió en 2 casi al momento. Y mientras tanto, estaba rodeado de enemigos por todas partes. Por un lado, los carlistas, que querían a su propio rey. Por otro, los alfonsinos, que querían que volvieran los Borbones. También los republicanos, que no querían ningún rey. Y la Iglesia, que no soportaba la libertad de culto. Estaba completamente solo. Al final, después de 2 años de luchas constantes, sin ningún apoyo y con el país cada vez más inestable, Amadeo I tiró la toalla. Sus propias palabras en la carta de abdicación son un reflejo desolador de ese fracaso. Viene a decir que los peores enemigos de España eran los propios españoles, divididos y enfrentados hasta el extremo. La marcha del rey creó un vacío de poder al instante. Con el trono vacío, a las Cortes no les quedó otra. En una sesión conjunta del Congreso y el Senado, proclamaron la República el 11 de febrero de 1873. Fue una república que llegó casi por accidente, por descarte, no porque la mayoría la quisiera. Para hacernos una idea de la inestabilidad, en apenas 11 meses, la Primera República tuvo 4 presidentes. 4, uno detrás de otro: Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar. Un ritmo frenético que demostraba que era imposible construir un proyecto estable. El problema de fondo era que la República nació en medio de un incendio. No era un solo conflicto, sino varios a la vez, que estaban desgarrando el país por todas sus costuras. Por un lado, la guerra carlista, que ya había empezado con Amadeo, se recrudeció. Los partidarios de su pretendiente, Carlos VII, llegaron a montar casi un estado paralelo en el norte, con su propio gobierno y todo. Al mismo tiempo, al otro lado del Atlántico, la guerra por la independencia de Cuba seguía su curso. Un conflicto que llevaba ya años consumiendo una cantidad de recursos y de vidas enorme. Y por si no fuera suficiente, estalló un tercer conflicto, esta vez dentro de la propia península, y fue devastador.
la rebelión cantonalista. Esto ya amenazaba con la desintegración total del Estado. A ver, ¿qué era esto del cantonalismo? Pues fue un movimiento que llevó la idea federal al extremo más radical. La idea era construir la república desde abajo. Cada ciudad o región se declaraba cantón independiente y luego, si eso, ya se federarían entre ellas. Tuvo muchísima fuerza, sobre todo en Levante y Andalucía, con Cartagena como gran bastión. Y aquí viene el remate. Es que ni los propios republicanos estaban de acuerdo entre ellos. Estaban divididos a muerte. Por un lado, los federalistas con Pi y Margall a la cabeza, que querían un Estado descentralizado, y por otro, los unionistas como Castelar, que defendían una república centralizada y mano dura para restaurar el orden. Esta división interna los dejó completamente paralizados. Con el país metido en 3 guerras a la vez y con el gobierno republicano bloqueado por sus propias peleas, el final era solo cuestión de tiempo. Y llegó en enero de 1874, cuando el general Pavía entró en las Cortes con la Guardia Civil y las disolvió. Se acabó la Primera República. El golpe de Pavía no trajo de vuelta a los Borbones de inmediato, pero fue el primer paso. Se montó una dictadura temporal con el general Serrano al mando, mientras los partidarios de la antigua monarquía, con Cánovas del Castillo moviendo los hilos, preparaban el regreso de Alfonso XII, el hijo de Isabel II. Y así fue como, a finales de ese mismo año, se restauró la monarquía. Entonces, si volvemos a la pregunta del principio, vemos que el fracaso del sexenio democrático no tuvo una sola causa. Fue más bien una tormenta perfecta. La falta de un líder fuerte tras la muerte de Prim, tener 3 guerras abiertas a la vez, la división brutal entre todos los grupos políticos y la falta de una base social amplia que defendiera el sistema. Todo se juntó para que el proyecto fuera inviable. Y esto nos deja una pregunta final para reflexionar. ¿Fue el sexenio un intento valiente que acabó condenado por las circunstancias, como una semilla democrática plantada en un terreno demasiado hostil? ¿O era, desde el principio, un sueño utópico, imposible de llevar a la práctica en la España de aquella época? La respuesta, la verdad, sigue abierta al debate.